Los abogados de Trump han contraatacado la petición del fiscal especial Jack Smith, que pidió el viernes una orden de protección que protegería, valga la redundancia, los documentos clasificados, prohibiéndole a Trump no solo hablar en público sobre el caso, sino incluso criticar al fiscal. Según los abogados del expresidente, este tiene derecho a comentar documentos que podrían exculparlo y el gobierno no puede asumir el papel de censor. En cuanto a la posibilidad de que el vicepresidente Pence comparezca, el abogado John Lauro considera que en realidad su declaración favorecería a su defendido. Así que vamos a poner toda esta información en contexto. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, contamos con la colaboración del doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal. Muy buenas noches, bienvenido a la casa. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar un poco viendo exactamente qué han dicho los abogados Todd Blanche y John Lauro a la jueza Tanya Chutkan. Dice que el gobierno le pide a la Corte que asuma el papel de censor y que imponga en el discurso político del presidente Trump regulaciones de contenido que le prohibirían discutir públicamente o revelar. También agrega un poco más, dice, todos los documentos emitidos por el gobierno, tanto los que presuntamente son material confidencial como los que no son confidenciales, y podrían exculparlo. Mi primera pregunta entonces ¿es normal? Yo siempre he visto que los abogados de defensa le dicen a su cliente, por favor, cállese, ¿no? Mucha gente dice, no, mi abogado me dijo que no puedo hablar, pero casi, no es común, ¿no? Para mí, por lo menos, haber visto que la fiscalía es la que quiere callar al acusado. Pero muchas veces en lo que se trata de información privilegiada o información secreta o información que es particular acerca de otras personas, la Fiscalía pide una orden de protección. Es común en algunos casos, y hablo acerca de algunos casos, donde la Fiscalía te va a entregar como parte del descubrimiento la información que tienes derecho a recibir para prepararte para juicio, que tenga ciertas limitaciones en términos de lo que puedes hacer con ella y proteger la integridad de esa información. Claramente eso es un caso regular, no se trata del expresidente de los Estados Unidos que está en campaña, que se está defendiendo de 4 y potencialmente 5 casos donde le van a estar preguntando constantemente acerca de estas cosas y va a tener que hablar en algún momento, particularmente en lo que se refiere a su propia defensa. Así que aunque eso es algo que ocurre con frecuencia en la Corte Federal, la Corte y el juez en todos estos casos, particularmente este caso, que es un caso que se centra en la primera enmienda, va a tener que balancear los intereses de primera enmienda en términos del discurso político del expresidente Donald Trump con la necesidad de mantener la integridad de la evidencia y la integridad del proceso. El acápite en el que piden que se le prohíba a Trump criticar al fiscal. Yo vi el propio viernes un anuncio de la campaña de Trump donde directamente ponen la imagen de fiscal, lo atacan. Él considera que ese fiscal está políticamente interesado, es parte de su campaña, ¿no? ¿Eso va a ser concedido a la fiscalía? Bueno, la Corte ahora es la que va a decidir esas cosas, pero la Corte no puede emitir una orden que sea más extensa de lo que tiene que ser para proteger los intereses legítimos de la litigación y los derechos constitucionales del gobierno y del expresidente Donald Trump. Es notable en este caso que la mayoría de las alegaciones que plantea el fiscal especial en esta última acusación contra el expresidente Donald Trump tiene mucho que ver con lo que el expresidente dijo en el entorno a la manera en la cual él se expresó hacia ciertas personas. Y es la teoría de defensa que el expresidente tiene derecho a esa libre expresión, tiene derecho a esa expresión política, tiene derecho a contrarrestar o oponerse a la legitimidad de la elección porque él pensó de que esta elección no se había celebrado de una forma correcta y habían irregularidades. Entonces, en la medida en que él tenga ese derecho de primera enmienda, que se habló acerca
muestra de eso en el caso de Estados Unidos contra Martínez, donde se protegió el derecho de dar ciertas declaraciones, aunque esas declaraciones no hayan sido verdaderas o no hayan sido correctas, pero tienes el derecho de decirlo. Y en la medida en que eso sea verdad, que el expresidente esté en el medio de una campaña donde él tenga el derecho a defenderse de las acusaciones, incluyendo el planteamiento de que esto es un encauzamiento político y que todo esto está motivado por el hecho de que él se está postulando de nuevo y constituye una amenaza de poder retomar la Casa Blanca, y por esa razón se están trayendo todos estos cargos, la Corte va a tener que respetar la habilidad del presidente de poderse expresar bajo los dictámenes de la primera enmienda con respecto a ese discurso político. En Cuba hay, en la Cuba comunista, un delito que se llama desacato. Bueno, hay dos variantes de desacato. Una de esas variantes prohíbe criticar o burlarse de funcionarios públicos, se condena con una pena de 1 a 3 años o más. ¿Existe en la legislación norteamericana esa prohibición? No. Yo nunca he escuchado de esa prohibición. El expresidente Donald Trump, igual que cualquier otra persona que está siendo acusada, tiene el derecho de expresar sus opiniones, siempre y cuando esas opiniones no violen la ley de alguna otra forma. El hecho de que él se exprese de una forma negativa con respecto al fiscal especial está constitucionalmente protegido. Es el derecho que él tiene. ¿Está protegido? No, yo diría que no es necesariamente la mejor forma de proceder. A lo mejor muchas personas tendrían la opinión de que eso es de mal gusto, pero el que sea de mal gusto y no sea la mejor forma de proceder no quiere decir que esté constitucionalmente prohibido o que una orden judicial pueda tener el efecto de frenar su ejercicio libre de su derecho constitucional a la libre expresión. De todas maneras, ¿no es una buena idea pelearse con el fiscal o da igual? Yo no considero que es una buena táctica, pero realmente también hay que tener en cuenta qué tipo de acusación estamos viendo. Y estamos hablando solamente de las acusaciones que tienen que ver con las elecciones y las acusaciones que tienen que ver con la obstrucción de ese proceso, esa conspiración. Está fundado básicamente en su derecho de expresarse. Es su defensa en la Corte que él tenía el derecho a expresarse, que él en ningún momento forzó que nada ocurriera realmente, no forzó al vicepresidente, no forzó absolutamente a nadie, ni mandó aparentemente, de acuerdo a las acusaciones, porque no existe esa acusación, a que estas personas que estaban congregadas atacaran el Capitolio. Por lo tanto, están fundadas en su gran mayoría en su discurso político, en su forma de él actuar con respecto a las cosas que decía y si esas cosas que decía eran verdad o eran mentira, basado en una definición de lo que es verdad o mentira. Pero lo que es importante para la defensa es establecer que él realmente creía eso y que él estaba siguiendo el fundamento de sus abogados. Todavía queda por verse cuántas de esas personas que no han sido acusadas, que fueron parte de lo que el fiscal especial describe como una conspiración, podrían finalmente testificar a favor del gobierno en este caso, podrían convertirse en testigos. Y obviamente el expresidente tiene derechos de privilegio, tiene derecho a atacar la validez de esas acusaciones y tiene derecho a expresarse en torno de la legitimidad de este caso, particularmente en lo que se refiere al impacto que eso podría tener en su campaña. Porque si es verdad que él va a estar haciendo campaña, va a estar yendo a eventos, va a estar expuesto a la luz pública. Si un evento de eso coincide con una citación, si por ejemplo un acto público, la propia convención republicana coincide con una citación, ¿qué va a pasar ahí? Los abogados probablemente pidan algún tipo de ajuste en términos de esas audiencias, porque lo que sí podría lucir mal es que el proceso criminal en la Corte Federal impida que el expresidente tenga la habilidad de poder llevar a cabo su campaña. De nuevo, ahí volvemos a ver el conflicto que existe en sus derechos de primera enmienda, en sus derechos de participar en el proceso político y los deberes que va a tener en relación y en el entorno a las obligaciones que tiene con respecto a estas audiencias en la Corte. Yo creo que ahí va a haber algún tipo de ajuste, pero lo que sí es importante es que la Corte no haga más de lo que tiene que hacer hasta el punto en el cual le quite el derecho a él de poderse defender en la luz pública, ya que eso es lo que básicamente están tratando de hacer para quitarle su legitimidad. Está pidiendo mucho para
¿Es como una Claro, estrategia? la Fiscalía quiere que él no pueda hablar acerca del caso en casi su totalidad. No quieren que hable acerca de los testigos, no quieren que hable acerca de lo que sería el testimonio de esos testigos que se haya dado frente al gran jurado, la verdad o la legitimidad de ese testimonio. ¿Y es buena idea para él hablar de esto? No quieren que comparta ese tipo de información y por lo tanto la defensa está en contra de básicamente amordazarlo y que eso le pueda hacer daño en su situación política y además en términos de su derecho a defenderse. A ver, vamos a una pausa. Tengo esa pregunta pendiente. ¿Es buena idea hablar tanto? Cuando Trump se ha metido en tantos problemas por hablar de más. Luego, algunos abogados y especialistas han oído decir que el delito, tratar de revertir las elecciones, no existe ese delito. Vamos a ver si eso es verdad o no. Y también si el testimonio de Pence ayudaría o perjudicaría a Donald Trump. Regresamos enseguida.